primero en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, y vamos a leer los versos 33 y 34. Lucas, capítulo 23, versos 33 y 34. Amén, hermanos. Vamos a leer, hermanos. Sígalo con su vista. Lucas 23, 33 y 34. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Oremos. Bendito Dios, esta tarde, Señor, te agradecemos la bendición de estar en tu casa, el poder acercarnos a tu presencia, el meditar en tu palabra, el poder estar, Señor, en esa búsqueda de lo que tú tienes para nuestra vida, y que, Señor, sea tu misericordia, tu bondad y tu poder que esté obrando sobre nosotros. Señor, confiamos hoy en ti, confiamos en tu palabra y en tu amor, confiamos, Señor, en todo lo que tú estás haciendo para nuestra vida. Háblanos, Señor, y muéstranos, Padre bendito, a través de tu palabra. Ministranos en tu palabra, Señor, y que podamos ver todos los planes y propósitos que tienes para nuestra vida. En tus manos nos ponemos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ocupe su lugar, hermanos, y siga alabando y glorificando el nombre del Señor. Estas fechas, hermanos, que en nuestro país y en otros lugares se conoce como la Semana Santa, está vinculada al proceso de la celebración judía de la Pascua. Y es que durante esta celebración es que nuestro Señor Jesús vive el tiempo final de su ministerio, vive los días finales del ministerio que tenía preparado aquí en la tierra. Y cuando hablamos de la culminación de ese ministerio, sucede ahí en la cruz. Dice el texto que leímos que cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, el lugar que en otros pasajes aparece como el Gólgota, y que todo esto hace referencia al lugar de la calavera. La crucifixión, que hoy la referimos de forma muy cotidiana, la crucifixión tiene que recordarse como la tortura que hacían los soldados romanos a todos los que estaban bajo su dominio. Era la forma en que ellos mataban y exhibían a las personas que eran indeseables para el imperio romano. Y cuando se habla de el lugar de la calavera, es porque en ese monte en específico se habían celebrado miles de sacrificios, miles de crucifixiones, de tal manera que el lugar era ya como una fosa común, en que bajaban los cuerpos de la cruz y los aventaban ahí al rincón, a cualquier hoyo. Y la referencia del lugar de la calavera era porque había calaveras, literalmente dicho, por el camino, en los alrededores, y era generalmente árboles secos, donde completaban la cruz colgando a aquellas personas que se habían hecho indeseables para el imperio romano. Nos dice la palabra que a Jesús lo crucificaron más o menos a la hora tercera. Esto es decir, a las 9 de la mañana
de nuestro horario. Y que Él estuvo en la cruz hasta la hora novena, es decir, hasta las 3 de la tarde. Fueron 6 horas que Jesús pasó en la cruz. Y cuando Jesús estuvo en la cruz, Él pronunció 7 frases que se conocen como las 7 palabras. Y decía yo hace rato que iba hoy a hablar del principio del sermón de las 7 palabras. Una de las formas que hemos desarrollado en nuestro ministerio es no hablar de las 7 palabras en un solo sermón, sino dedicar el sermón a una palabra. Hoy, a esta primera palabra que menciona Lucas 23, 34, y Dios concédanos de tiempo de predicar las 7. No los vi muy animados, pero bueno, yo espero que sí. Es decir, que el año próximo, Dios mediante nos preste vida y salud, estemos predicando la segunda palabra. Y dentro de 2 años, Dios nos preste vida, la tercera. De las 3 congregaciones anteriores donde nos ha tocado trabajar, en 2 hemos podido completar el proceso, en una no. Así que, bueno, pues ya veremos, con el favor de Dios. Hoy hablamos acerca del perdón de Jesús. Hoy hablamos acerca de la forma en que Jesús habla al estar en la cruz. Cuando llegaron ahí, dice el texto, que lo crucificaron y a los malhechores que iban con él, uno a la derecha y uno a la izquierda. En aquel monte no había 3 cruces, había decenas de cruces, porque era el lugar para estar sacrificando a los delincuentes, a los malhechores. Y a Jesús lo contaron entre los malhechores. A Jesús lo pusieron en medio de 2 malhechores. La tradición le ha dado nombre a estos malhechores. Tal vez usted ha visto la película, donde le ponen nombre. Pero es cierto que, hermanos, que la Biblia no menciona el nombre de estos malhechores. Es la tradición la que les da estos nombres. Pero sí es uno que estaba crucificado a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús, ahí en medio de estos malhechores, hablaba diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús estaba pidiendo perdón para sus verdugos. Jesús estaba pidiendo perdón para los que lo habían golpeado, para aquellos que lo habían latigueado, para los que lo habían escupido. Jesús estaba pidiendo perdón para aquellos que habían clavado sus manos y sus pies en aquella cruz. Jesús estaba pidiendo perdón para aquellos que la noche anterior le habían estado gritando: crucifícalo. ¿A quién podemos perdonar nosotros? ¿A quién somos capaces nosotros de perdonar? Cuando alguien nos ofende, el llamado que tenemos de parte de Dios es a perdonar. Ahí es donde todos decían amén. El llamado que tenemos de parte de Dios es a perdonar. No los convenzo, ¿verdad, hermanos? Y Jesús nos pone el ejemplo del perdón. Jesús pone el ejemplo de cómo debemos de perdonar. Porque muchas veces nosotros estamos esperando que alguien venga y nos pida perdón para poder perdonarlo. No, es que si no viene y me pide perdón, yo no.
Y todavía nos ponemos exigentes. Y que me lo pida de rodillas. Jesús, estando en la cruz, con sus brazos clavados, con sus pies clavados, estaba orando y diciendo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y algún escritor hablaba de esto y decía: Jesús pidió que perdonaran a los que no saben lo que hacen. Pero ¿qué tal con los que pecan sabiendo que están pecando? ¿También los perdonará Jesús? ¿Qué piensa usted? Porque Jesús dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Ay, hermanos, que yo no sabía que eso era pecado. Hermanos, yo no sabía que eso estaba mal. Yo no sabía que eso no lo debía de hacer. Pero ¿qué sucede cuando nosotros pecamos sabiendo que lo que estamos haciendo está mal? Deberíamos de acercarnos a Jesús y decirle: Señor, perdóname, porque sí sé lo que hago. Y que fuéramos sinceros con el Señor y le dijéramos: perdóname, Señor, porque sí sé que estoy molestando a mi hermano. Perdóname, Señor, porque sí sé que estoy diciendo una mentira. Perdóname, Señor, porque sí sé que estoy diciendo un chisme. Perdóname, porque no debo de hacerlo. Y deberíamos de ser conscientes del pecado que cometemos sabiendo que está mal, sabiendo que estamos ofendiendo a Dios. Estos soldados romanos, estos miembros del Sanedrín, estos miembros del sacerdocio, los judíos que estaban ahí aquella noche, muchos de ellos no sabían lo que hacían, pero había unos que sí sabían que querían matar a Jesús, que sí estaban enterados de que había un complot contra Jesús y le pagaron a falsos testigos para que hablaran en contra de Jesús. Había algunos que sí sabían lo que estaban haciendo. Y qué tremendo, hermanos, cuando nosotros, al estar delante de la presencia de Dios, nos encontramos haciendo las cosas que sabemos que no debemos de hacer, que hacemos con conciencia de que estamos pecando. Si el Señor fuera estricto, legalista y religioso, nos diría: por ti no pedí perdón. Yo pedí perdón por los que no saben lo que hacen. Pero alabo al Señor porque su misericordia es tan grande que nos perdona a pesar de que pecamos a sabiendas. Nos perdona a pesar de que nosotros sabemos que estamos ofendiendo a Dios y lo seguimos haciendo. Pero ¿sabe qué espera el Señor de nosotros? Arrepentimiento. Que cambiemos la ruta, que dejemos de hacer aquello que estaba mal, que dejemos de hacer aquello que reconocemos y sabemos que no deberíamos de estarlo haciendo. Y que podamos llegar delante del Señor y decirle: Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz. ¿Cuántas veces le ha dado usted gracias al Señor por su sacrificio en la cruz? Yo estoy seguro que muchas veces. Cantando, hace ratito cantábamos: oh, yo amo a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Amamos el que nos haya perdonado, el que haya tenido a bien y le agradecemos. Pero la verdadera gratitud al Señor sería un genuino arrepentimiento. Sería dejar de hacer aquello que ofende a Dios. Sería dejar de lado el pecado que está ofendiendo y que podamos alcanzar esa gracia y misericordia del Señor. Jesús estaba ahí con un malhechor a un lado y con el otro, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y esos dos hombres
merecían el castigo que se les estaba dando. Pero Jesús, el Verbo encarnado, el Dios hecho carne, el varón perfecto, el que no había ni una mancha, el que no conoció pecado, estaba ahí colgado para perdonarnos a los pecadores. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Porque Él se hizo como los pecadores. Fue contado entre los pecadores y fue exhibido de una forma vergonzosa. Yo estoy seguro que todos ustedes han visto alguna vez esa imagen que escenifica la cruz con Jesús colgado. Y que todos los que yo he visto tiene Jesús un taparrabos, una cubierta en su cintura. Y se le ven las marcas en el costado y en las manos y en los pies. Pero déjeme aclarar un asunto que es bien tremendo, hermanos. Que no llevaban taparrabos. Cuando los crucificaban, no llevaban nada. Porque era avergonzar al que estaba siendo crucificado. Y Jesús lo vivió, lo permitió, porque quería perdonarnos a usted y a mí. Porque quería que nuestra vida fuera diferente, fuera distinta, tuviera una esperanza. Y cuando yo pienso en esto y cuando me toca hablar de esto, yo me siento tan, y hablo de mí, me siento tan miserable de que Dios me haya mirado con tal amor de ir a la cruz para perdonarme a mí. Y que a pesar de todo lo que Él ha hecho por mí, por usted, por cada uno de nosotros, a veces pasamos por alto el sacrificio de Jesús. A veces pasamos por alto la promesa y bendición que Él ha traído para nosotros. Pasamos por alto este enorme sacrificio. Y todavía Jesús ahí colgado, avergonzado, lastimado, habla del perdón. Señor, perdónalos. Perdona a los que me golpearon. Perdona a los que me abofetearon. Perdona a los que me dieron de latigazos. Perdona a los que me escupieron. Perdona a los que pusieron la corona de espinas. Perdona a los que me venían golpeando por el camino. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y nosotros necesitamos acercarnos a Jesús pidiéndole perdón. Si alguien necesita pedir perdón a Dios, somos nosotros. Deje de decirlo más específico, soy yo. Y siempre apelo yo a hablar del yo, porque hablar del nosotros es así como, ay, sí, que Dios nos perdone a nosotros, ahí te hablan. Y se le echamos al de al lado. Decimos, sí, eso lo dijo por ti. Pero cuando yo expreso y digo, el que necesita pedir perdón soy yo, entonces tengo que venir delante del Señor y decirle, Señor, perdóname, porque a pesar de haber entendido tu sacrificio, no he podido cambiar la ruta. Señor, perdóname porque no me había dado cuenta de lo valioso de que hiciste tú en la cruz del Calvario para mí. Porque a partir del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, hermanos,
nuestros pecados fueron perdonados. Y cuando nosotros hacemos nuestro el perdón al ser bautizados en el nombre de Jesucristo, estamos haciendo un compromiso público de que nuestra vida ahora camina con Jesús. El domingo estaremos hablando de que aunque Jesús fue crucificado y murió y fue sepultado, no se quedó ahí, ni en la cruz, ni en la tumba, sino que se levantó, y lo hablaremos el domingo desde muy temprano. Estarán nuestras hermanas de la Fraternidad de Damas hablándonos de todo eso. Pero hermano, tenemos que valorar el sacrificio de Jesús. Y no es que tengamos una imagen ahí puesta, no es que la traigamos colgada, es que esté verdaderamente en nuestro corazón y en nuestra mente la conciencia de lo que Jesús hizo ahí. Que estemos nosotros realmente en el entender de lo que Jesús vino a hacer. Porque si Jesús no hubiera estado en la cruz del Calvario, hermano, usted y yo estaríamos perdidos. Usted y yo estaríamos sin esperanza. Y todo lo que estaríamos haciendo fuera vano. Pero ¿sabe qué? Jesús vino a perdonarnos. Jesús vino a perdonarnos a nosotros, y eso cambia completamente la historia de nuestra vida. Eso cambia completamente. Y a pesar de que estos hombres tomaron ventaja y al quitarle a Jesús su ropa, todavía se pusieron de acuerdo a ver quién se la quedaba, porque no convenía partirla, era demasiado costosa para poderla repartir. Valía más como una sola pieza. Y por eso echaron suertes. Porque el manto que Jesús, la túnica que Jesús llevaba, era una túnica sin costuras. Imagínense nomás. Toda la ropa que yo he tenido en mi vida tiene costuras. Toda. Pero la túnica de Jesús había sido tejida de una sola pieza. Y por eso era muy costosa. Dijeron, no vale la pena partirla. Mejor vamos a echar suertes a ver quién se la queda. Porque era botín. Los soldados romanos todavía se llevaron la ropa de Jesús como botín. Jesús permitió que lo despojaran. Jesús permitió que le quitaran su ropa. De cuando en cuando, al hablar de esto, me imagino yo los ejércitos de ángeles diciendo, Señor, tú nada más dinos y ahorita los barremos. Pero Jesús no habló de eso. Jesús habló del perdón. Jesús habló de perdón. Y si Jesús perdonó de esta manera, hermanos, nosotros tenemos que aprender a perdonar como Jesús. Tenemos que aprender a perdonar como Él perdonó. Y en el momento que nosotros aprendamos a perdonar de esta manera, es que podremos avanzar en nuestra vida cristiana. Es que podamos estar en sintonía con lo que Jesús hizo. Es que podamos avanzar en lo que Él tiene para nuestra vida. Si Jesús nos perdonó a nosotros, hoy nosotros debemos perdonar. ¿Tiene usted a alguien a quien perdonar? ¿Tiene a alguien a quien perdonar? Yo le invitaría a que hoy tome la decisión de perdonar. Y vuelvo a decirlo, para que usted perdone, no necesitan pedirle perdón. Necesita usted tomar la conciencia
de perdonar. Tomar la decisión de perdonar. Tampoco le tiene que avisar a la persona. Porque dice, hermano, ¿y cómo le digo que ya lo perdoné? No, si no le puede, ni le diga. Simplemente tome la decisión de perdonar. De sacar de su corazón aquella carga que es la falta de perdón y ser libre. Porque Jesús vino a dar libertad. Y el perdón nos libera. El perdón libera a aquel que está cargando la angustia en su corazón. El perdón libera a aquel que está por días, meses, años cargando el dolor, el resentimiento de algo que le hicieron, de algo que pasó, de algo que le dijeron. Jesús nos enseñó a perdonar, perdonándonos a nosotros. Yo quiero pedirle que esta tarde podamos acercarnos a Dios y decirle, Señor, quiero darte gracias por tu perdón. Quiero darte gracias por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Pero quiero que me enseñes a perdonar como tú perdonas. Necesito que me enseñes a perdonar así como lo haces tú, así como lo has hecho tú. Que yo pueda aprender de ti. Quiero invitarle a que se ponga de pie. En un ratito hablo acerca del lavatorio, pero quiero aquí que tomemos este tiempo para orar y le digamos, Señor, gracias por tu perdón. Gracias por lo que tú viniste a hacer a la cruz del Calvario para mí. Y quiero pedirte, Señor, que me enseñes a perdonar. Si usted quiere doblar su rodilla ahí en su lugar, si quiere pasar acá al frente y decirle, Señor, gracias por tu perdón. Gracias por haber soportado todo esto ahí en la cruz. Gracias, Señor, porque hiciste todo esto para enseñarme a perdonar. Dígale al Señor, gracias. Gracias, Señor, por ese perdón maravilloso. Gracias, Señor, por esa forma tan especial que tú tienes. Y quiero pedirte, Señor, que me enseñes a perdonar. Enséñame, Señor, a perdonar como tú lo haces. Bendito Dios, esta tarde venimos delante de tu presencia. Esta tarde venimos, Señor, delante de ti para agradecerte lo que tú has hecho por nosotros. Que tú fuiste a la cruz para perdonarme. Que sufriste toda esa humillación. Que sufriste, Señor, los golpes, el que te escupiera, que tú permitiste todo esto, Señor, siendo tú el Dios eterno. Tomaste forma de siervo y te hiciste obediente hasta la muerte.
y muerte de cruz. Te humillaste a ti mismo, Señor, siendo el Rey de la gloria, siendo el Rey eterno y poderoso.